La Rus de Kiev, el común origen de Rusia y Ucrania. Un viaje por el tiempo, la geografía y la historia, desde los varegos hasta los cosacos, desde el Báltico hasta el Mar Negro, desde las llanuras hasta las estepas, desde señoríos hasta imperios. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Estamos en la novena centuria de la era cristiana, en el este del continente europeo. Territorio habitado por aquel entonces por tribus eslavas orientales, sometidas por la fuerza por los házaros, un indomable pueblo nómada de origen centroasiático. Por la misma época, aventureros nórdicos, varegos o llamados también vikingos, incursionaron en aquellas tierras y atravesaron el dilatado espacio que se extiende entre el Báltico y el Mar Negro, e incluso llegaron hasta el Caspio. Tomaron contacto con las tribus locales y establecieron importantes lazos comerciales con Bizancio y los reinos asiáticos de aquel entonces, ¿no? Hay que señalar que estas dos denominaciones, tanto varegos como vikingos, son esencialmente sinónimos, pero que no indican un gentilicio, ni tampoco indica raza, nacionalidad o etnia. Sí, son más bien las referencias a una actividad u oficio. Piratas, salteadores, cazafortunas, conquistadores, etc. Pero además, exploradores, guerreros, navegantes, artesanos y mercaderes. Se me ocurre que bien podría hacer un batiburrillo sobre este tema, ¿no? Pero bueno, será para otra ocasión. Pues bien, a estos numerosos forasteros venidos de Escandinavia, los eslavos les llamaron Rus, y a los territorios donde se asentaron fueron denominados las tierras del Rus. Y entonces es fácil adivinar que del étimo Rus deriva la denominación Rusia, que tenía, y mucho ojo con esto, en sus orígenes un significado totalmente diferente del que tiene en la actualidad. Cuenta la así llamada crónica de Néstor, atribuida a un monje cristiano de Kiev, y esta crónica es el más antiguo manuscrito que trata de los hechos históricos de los pueblos eslavos, que en cierto momento de la historia, los Rus, es decir, los varegos o vikingos, se encumbraron como la élite del conjunto de tribus eslavas y consiguieron la liberación de la dominación de los házaros. Los Rus fueron asimilados por la mayoría eslava y el varego Rurik, aparentemente de origen finés o sueco, fundó la dinastía que rigió los destinos del vasto territorio. El hijo de Rurik, Oleg, expandió los límites de la tierra del Rus, que tenía como capital la ciudad de Novgorod, hacia el sur hasta conquistar la codiciada ciudad de Kiev, que desplazó en importancia a la primera y se convirtió en la nueva capital del Rus, a orillas del río Dnieper, importante enclave comercial, flujo de intercambio entre el este europeo y Asia. De esta manera se constituyó la Rus de Kiev, primer estado federado eslavo que comprendía los actuales territorios de Bielorrusia, Ucrania y Rusia occidental. La lengua nórdica de los varegos
fue desplazada por el antiguo eslavo y junto con la adopción casi al final del milenio del cristianismo ortodoxo, innegable influjo del Imperio Bizantino, y no olvidemos que tanto eslavos como nórdicos eran paganos de origen, ¿no? Y esto creó, entre otras cosas, una fuerte identidad cultural en la Rus. Y es justamente por esa identidad y cultura que tanto Rusia como Ucrania, desde sus respectivas banderas, reivindican la Rus como el estado fundacional de sus naciones. Y cada una de ellas se reclama, con exclusión una de la otra, herederas genuinas de su legado histórico. La Rus de Kiev se convirtió en un poderoso estado y creció en poder e influencia, sobre todo como cruce de camino entre Oriente y Occidente. Política y administrativamente, la Rus se dividió en varios señoríos, gobernaciones o principados, relativamente independientes, pero siempre bajo la tutela de Kiev. Sin duda, este último, el más y poderoso y codiciado principado, ¿no? Sin embargo, rivalidades regionales y disputa de poderes internos e injerencia de foráneos hicieron que se debilitase la cohesión de la federación. A esto habría que sumársele la aparición de incursiones de pueblos de las estepas que asolaron en muchas ocasiones el territorio, ¿no? Al punto que cuando en la primera mitad del siglo XIII el país fue invadido por el incontenible avance del Imperio Mongol, Kiev fue totalmente destruida alrededor del año 1240 y las tierras del Rus se fragmentaron en varios dominios independientes y la gran mayoría de ellos súbditos del Gran Khan. Entre estos pequeños principados destacaron los de Minsk en el norte, el de Vladimir Suzdal al este y el de Galicia Volinia al oeste. Y sobre la base de estos tres dominios medievales se crearían, con el devenir de los tiempos, los estados modernos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Pero todavía hay mucho pan por rebanar. Ya extinguida la otrora Rus de Kiev, las diferencias se hicieron más acusadas. El Principado de Minsk, del que nacería Bielorrusia o Belarus, que deriva de las voces eslavas Bieli, blanco, y Rus, es decir, Rusia blanca, fue anexado al Gran Ducado de Lituania y luego a la mancomunidad polaco-lituana. Después pasó a ser dominado a finales del siglo XVIII por el Imperio Ruso y posteriormente pasaría a ser parte de la Unión Soviética. Y solo después de la desintegración de esta última adquirió autonomía como república. El centro y sur de la actual Ucrania, lo que fue propiamente el señorío de Kiev, fue arrasado y despoblado, y junto con Galicia Volinia formó el reino de Rusia o Rutenia. Posteriormente cayó bajo el área de influencia del reino de Polonia y posteriormente después del Gran Ducado de Lituania. Y por si fuera poco, después formó parte de la mancomunidad, igual que Bielorrusia, polaco-lituana, como un estado satélite. El área de la península de Crimea se convirtió en un protectorado otomano de facto, ¿no? Ahora bien, a finales del siglo XVIII, los territorios de la actual Ucrania fueron divididos entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Hay que anotar que también hay una acusada influencia de las poblaciones
cosacas y tártaras en el carácter nacional de Ucrania. Y esta coyuntura fue uno de los motivos de la diferenciación cultural, lingüística y religiosa en lo que devendría a ser la futura Ucrania, que aún no se llamaba así. Luego de la disolución del Imperio Ruso estalla el movimiento de independista de unificación ucraniano, ¿no? Hasta que es incorporado el país al eje soviético. Y también, solo después de la era postsoviética es que Ucrania puede constituir por fin una nación independiente. Por su parte, el resto de los principados que formaban la Rus de Kiev, los del norte y los del este, se sometieron al vasallaje del imperio mongol, aunque resistieron la dominación y el influjo imperial hasta que se liberaron del yugo asiático en la mitad del siglo XV. Es en este periodo que adquirieron preponderancia como potencias regionales, por una parte el Principado de Novgorod y el joven Principado de Moscú. Y ahora viene el arajo mango, ¿no? Verán que sí, ¿no? Como bien sabemos, los esclavos orientales llamaban Rus a su tierra. Pero para el resto del mundo que usaba el latín como lengua franca, no lengua, sino lengua franca, este territorio fue conocido por los exónimos Rusia o Rutenia. A partir del siglo XII se comienza a usar ambas formas latinizadas para designar a lo que fue la Rus de Kiev y más propiamente al Principado de Kiev, que a la sazón ya no existía. Entonces tenemos que Rusia o Rutenia, que era la denominación más usada, es Ucrania, significaba Ucrania, ¿no? Que en ese entonces era tan solo una provincia de la corona polaco-lituana. Ahora bien, nos vamos al otro lado de la antigua Rus. El Principado de Moscú, convertido ya poderoso en el zarato moscovita, se reclama heredero natural de la Rus, porque sobrevivió a la invasión mongola, logró expandirse y continuó con el legado histórico de la patria de origen. Por ello recogió el término Rus y se autodenominó zarato Rus. Hasta ese entonces, los que serían los actuales rusos eran llamados simplemente moscovitas y punto. Y fíjense que ahora tenemos dos Rusias, la Rusia de Kiev y la Rusia de Moscú. ¿Cuál es cuál? Qué enredo, ¿no? En este estado de cosas Rutenia, que ya no Rusia, pasó a señalar a los antiguos territorios del Principado de Kiev. Y al otro lado, el conglomerado moscovita comenzó a ser denominado, ahora sí, Rusia. Y hay más todavía, ¿no? ¿En qué momento lo que fue la Rus de Kiev pasó a llamarse Rusia o Rutenia y vino a llamarse Ucrania? Pues la etimología no es muy clara. Podría significar en ucraniano antiguo algo como país nativo. También se maneja la tesis de que signifique región fronteriza en ruso antiguo, ¿no? Sea como fuere, en algún punto de la Edad Media aparece la voz Ucrania y el gentilicio ucraniano para referirse a los naturales de Rusia, Rutenia y todo lo que se parezca, ¿no? Quizás sea para reivindicar algún vocablo en lengua nativa, ¿no? ¿Qué sé yo? Rusos, rutenos, ucranianos, moscovitas, rusos. Dos nacionalidades distintas que se disputan la misma herencia histórica. Y a pesar de lo que pueda parecer,
que el devenir de estos dos pueblos vecinos es similar, la verdad es que los derroteros de la historia han llevado a Ucrania y a Rusia por caminos totalmente diferentes. Y ahora están enfrentados. Y vaya a saber qué pueda suceder. Y en esa tensión vivimos. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, deme un me gusta, comente y comparta. Y si le place, suscríbase a Batiburrillo canal vía YouTube. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Chao.